1000 caminos en la mochila. ¿Qué pensarías tú de él si le vieras con la mochila y el bordón? He de advertirte que ya no es el que era. Al caminar se transformó. Hola a todos y bienvenidos a Radio Camino Santiago. Mi nombre es Raúl Fernando Gómez y un día más comparto con todos vosotros un nuevo podcast de 1000 caminos en la mochila. Formar una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. El título de nuestro programa de hoy es Las peregrinaciones en los siglos XIII y XIV, por lo tanto tocaremos un tiempo de la historia que va entre la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. Durante este podcast os voy a hablar de las peregrinaciones de los alemanes en esta época, de cruzados en Compostela. Vamos a hablar también de la peregrinación compostelana, de San Francisco de Asís, de nobles suecos, ingleses y franceses en Santiago de Compostela, también de alemanes del norte que también fueron a Compostela en peregrinación. Hablaremos de las guerras y las peregrinaciones, de alemanes pobres que llegaron a Santiago en romería, de Santa Isabel de Portugal, de los salvoconductos para los peregrinos, de peregrinos ingleses que también hicieron su peregrinación a Santiago, del cisma y la peregrinación y del duque de Lancaster en Compostela. Bueno amigos, pues antes de empezar este podcast, daros las gracias por vuestra atención, por vuestro seguimiento de nuestros programas y por pues las respuestas que estáis dando en general sobre la audición de los mismos. Este programa de hoy, pues aunque parezca un poco lejano, sí quiero que observaros una cuestión. Y es que los que vamos al camino ahora en estos últimos años, en estos últimos 30 años, 20 años, nos damos cuenta de que hay multitud de peregrinos extranjeros y cada vez más. Y decimos, ¿de dónde salen esta gente? ¿Por qué vienen aquí un coreano a hacer el Camino de Santiago? ¿Qué viene una persona de Dinamarca? ¿Qué tendrá que ver con el camino? Bueno, pues hoy lo vamos a ver bien claro, porque vamos a ver, como os he dicho en la entradilla, que ya en el siglo XIII, en el siglo XIV, incluso en el programa anterior, que vimos los siglos XI y XII, vemos que no es una cosa moderna, es una moda de hoy, de que vienen peregrinos de Finlandia, de Noruega, de Inglaterra. No. O sea, podéis ver que ya hay una tradición histórica muy potente en esta peregrinación de gente de Europa que entraban por los Pirineos y venían a visitar la tumba del apóstol, cada uno por sus motivos. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a comenzar. Entonces podíamos ver que al comienzo del siglo XIII encontramos un documento que tiene para la historia de la peregrinación mayor interés que muchas de esas noticias individuales que solo nos hablan de gente distinguida por su alcurnia, su dignidad eclesiástica o su santidad. Es una carta del Papa Inocencio III al arzobispo de Compostela en la que expone cómo éste le pidió un medio de purificación de su iglesia que fuese más expeditivo que la nueva consagración, impuesta por los cánones cuando se hubieran producido en su interior un hecho sangriento, pues llegando a la iglesia de Santiago, peregrinos de diferentes naciones y queriendo quitarse unos a otros la guarda nocturna del altar, ocurren unas veces homicidios y otras veces heridas. El Papa le autoriza para que siempre que permanezcan la iglesia y el altar puedan purificarla con agua bendita mezclada con vino y ceniza sin necesidad de nueva consagración. Este documento, dado en Viterbo el 12 de junio del año 1207, estamos en el siglo XIII, nos da una visión más plástica de lo que había de ser la peregrinación compostelana en el tránsito del siglo XII al XIII. Que todos los datos cronísticos, la verdadera peregrinación no la formaban los santos, los reyes ni los obispos, sino la masa anónima, confusa y turbulenta de gentes innominadas que llegaban de todas las regiones del orbe cristiano para buscar la remisión de sus pecados o cumplir un voto formulado en la mayoría de los casos, con ocasión de un peligro mortal o para escapar del cautiverio.
La peregrinación iba siendo cada vez menos la expresión espontánea de un sentimiento sincero de fe y devoción para convertirse en un acto utilitario u obligado. Este último carácter se acentuará en adelante al unirse a su anterior uso como penitencia canónica, el de pena impuesta por la autoridad civil o los tribunales de la Inquisición. Desde el año 1203 aparecen documentadas peregrinaciones alemanas desde el Rheingau, y por un documento de la abadía renana de Elberbach sabemos que el conde del Rin, Wolfram, y su esposa Guda tenían intención en el año 1209 de emprender inmediatamente la peregrinación a Compostela, pero como unos años después en otro documento siguen considerando el viaje como futuro. No podemos saber si llegaron o no a cumplir su propósito. El rey de León, Alfonso IX, asistió en el año 1211, el 21 de abril, a la solemne consagración de la Catedral Compostelana y volvió en noviembre del mismo año causa peregrinationis. Este mismo monarca dictó disposiciones para proteger a los peregrinos que se estudian en otro lugar. La venida de gentes de ultramontes con motivo de la guerra contra los almohades debió sin duda incrementar la peregrinación compostelana. Concretamente sabemos que el arzobispo de Burdeos, Guillermo II, y el obispo de Nantes, Godofredo, cambiaron la espada de cruzados por el bordón de peregrinos y retirándose de la lucha antes de la batalla de las Navas visitaron Santiago de Compostela al regresar a Francia. En el año 1212 había en la iglesia de San Albano de Namur la tumba de un obispo húngaro que había muerto allí cuando iba en peregrinación a Compostela. Otros indicios hacen suponer frecuentes las peregrinaciones desde Hungría, encontrando Hollick una sorprendente concordancia entre el ciclo poético de Santiago de Compostela y el del rey San Ladislao de Hungría, debido a una imitación consciente que favorecía las canciones de los peregrinos. A este mismo año se atribuye la peregrinación del duque Leopoldo de Austria, después de haber fracasado en su intento de participar en la cruzada contra los albigenses. 3 años más tarde marchó a Compostela el obispo Hugo de Lieja para cumplir un voto que había formulado Propelio de Stepes. Una nueva expedición de cruzados holandeses y alemanes se reunió en junio de 1217 en el puerto inglés de Dartmouth y después de tocar en Saint-Mathieu, punta avanzada del Finisterre bretón, fondeó sus naves en el puerto de La Coruña y desde allí los cruzados se dirigieron a pie de Compostela, caminando un día y una noche para hacer la ofrenda del apóstol. Regresaron inmediatamente a La Coruña, donde los vientos contrarios le obligaron a demorarse 9 días. Esta expedición tocó después en Lisboa y, como la anterior, participó en la lucha de los portugueses contra los musulmanes. El rey de Jerusalén, Jean de Brienne, después de tomar el báculo de peregrino en la Catedral de Tours, el primer domingo de Cuaresma, el 3 de marzo de 1224, emprendió el camino de España, aunque sin seguir la vía más directa, puesto que le encontramos el 5 de abril en Toledo. Además de visitar el sepulcro de Santiago, se proponía el rey de Jerusalén casarse con una de las hijas de Alfonso IX. La reina doña Berenguela, que veía el peligro que este matrimonio podía ofrecer para los futuros derechos de su hijo, el rey de Castilla, al reino leonés en el caso de que la esposa fuese una de las hijas de Alfonso IX y doña Teresa, comprometió a Brienne a casarse con su propia hija Berenguela. Efectivamente, después de cumplida su peregrinación, se celebraron solemnemente las bodas en Burgos y el rey y la reina madre acompañaron a los novios hasta Logroño. Entre las varias pruebas de que la peregrinación compostelana comparada por los musulmanes con las que ellos realizaban a la Meca, de la que hablaremos en su día, extendía su fama por todas partes y de que apretadas masas de gente de todos los países se reunían en su templo, y destacaremos de un lado la cita de Alberico de Troyes-Fontaine, quien para ponderar el sinnúmero de gentes que concurrieron con motivo de la coronación de Santa Isabel por el emperador Federico II en 1236, no encuentra término mejor de comparación que el de la peregrinación compostelana, y de otro el hecho de que el franciscano Guillermo de Ruiz-Broec, enviado por San Luis de Francia a Tartaria, donde visitó al Khan de los mongoles, encontrara allí a un monje nestoriano que se preparaba para emprender la peregrinación a Compostela, allá por el año 1253. Otras noticias no nos dicen demasiado por su sequedad y falta de conexión. Así sabemos que antes de 1230 debió hacer en la peregrinación el trovador mantuano Sordello di Goito, y que en el segundo tercio del siglo XIII la hizo el caballero de Villiers en la diócesis de Lieja.
Una crónica de Lausanne registra en el año 1233 la llegada a esta ciudad de una endemoniada suaba que venía de Santiago y a la que atormentaba el demonio desde hacía 10 años. La boda del monarca inglés Enrique III con Leonor, la hija de Fernando III y la reina Juana, celebrada en 1254, dio ocasión a que el capellán del rey de Inglaterra, Juan Mansfeld, que sirvió de embajador en los tratos, obtuviera diferentes privilegios en la favor de los peregrinos ingleses, entre ellos el de que tuviesen libertad de comprar sus víveres sin intervención del hospedero. Hacia 1270, la princesa sueca Ingrid, de sangre real, y su amiga Melchit, acompañadas de muchas nobles jóvenes, hicieron a pie la peregrinación a Compostela, Roma y Jerusalén, regresando en la misma forma y fundando Ingrid a su vuelta un convento de dominicas en Schnecke. Del año 1279 es la noticia de haber hecho el viaje a Galicia el vecino de Zúrich, Heinrich Walliser. En 1284 lo hicieron en virtud de condena del Parlamento de París dos vecinos de Compiègne, los hijos de Herbert dit l'Escrivain, quienes según Marcy son los primeros de dicha villa de quienes se sepa hiciera la peregrinación a Compostela. Finot supone que desde los comienzos del siglo XIII circulaban mercancías por vía de tierra entre Flandes y España, interviniendo en este comercio los peregrinos que llevarían sobre todo paños y volverían con productos del país, entre otros almendras, higos, granadas y uvas. Entre 1213 y el final de 1215 parece deber colocarse la avenida España de San Francisco de Asís, afirmada expresamente por San Buenaventura y aludida incidentalmente por Tomás de Celano. Según el relato de las Fioretti, San Francisco andó a Compostela por su devoción, y estando en oración por la noche en la iglesia de Santiago, le fue revelado por Dios el incremento maravilloso que su orden debía tomar. De esta peregrinación, supone, tendría su origen el convento de franciscanos de Santiago, sobre el cual existe una piadosa leyenda que cuenta en la forma siguiente una inscripción que puede leerse en el muro occidental de la portería de dicho convento. Y dice así: viniendo nuestro padre San Francisco a visitar al apóstol Santiago, hospedóle un pobre carbonero llamado Cotolay, cuyo casa estaba junto a la ermita de San Payo en la falda del Monte Pedroso. De allí se salía el santo al monte a pasar las noches en oración. Allí le reveló Dios, era su voluntad le edificase un convento en el sitio donde está llamado Valdedios y Valdeinfierno. Y sabiendo el santo era del monasterio de San Martín, pidiéndoselo al padre abad por amor de Dios, y ofreció ser su forero y pagar en cada año un cestillo de peces. Aceptó el padre abad, y de ello se hizo foro, firmando el santo, el cual dan fe los ancianos de San Martín, han visto y leído. Habido el sitio, dijo el santo a Cotolay: Dios quiere que me edifiques un convento de mi orden. Respondió Cotolay que cómo podía un pobre carbonero. Vete a aquella fuente, dijo el santo, que allí te dará Dios con qué. Obedeció Cotolay y halló un gran tesoro, con que edificó este monasterio. Bendijo Dios a la casa de Cotolay, casó noblemente, fue regidor de esta ciudad y edificó los muros de ella, que ahora van justo a San Francisco y antes iban por la Zabachería. Su mujer está enterrada en la Quintana, y Cotolay, fundador de esta casa, en este lucillo que para sí escogió. Falleció santamente el año del Señor 1238. Se decía que el foro original de la cestilla de peces firmado por San Francisco se lo había regalado los monjes de San Martín a Felipe II y que estuvo en el relicario del Escorial. Fin de la cita. A principios del siglo XIV estuvieron en Compostela dos nobles suecos, el senescal Birger Persson y su mujer Ingeborg, padres de la que había de ser Santa Brígida. Esta y su marido, Ulfo Gudmarsson, hicieron también la misma peregrinación, acompañados por un gran séquito de eclesiásticos y seglares, de ambos sexos, haciendo a pie el viaje que duró 2 años.
Iba con ellos el confesor de la Santa, Alfonso Fernández Pecha, quien fundó en España la Orden de los Ermitaños de San Jerónimo y fue obispo de Jaén de 1360 a 1366. El 30 de diciembre de 1315, Eduardo II de Inglaterra autoriza a Radulfo de Monthermery, a quien había concedido Custodiam Forestae Nuestra Ultra Trentam, para que deje en su lugar hasta la próxima festividad de San Juan Bautista a Tomás de Neuson y a Juan de Say, mientras él hace la peregrinación a Compostela. El 1 de septiembre de 1316, el conde de Poitiers se prometía por sus delegados con los de Roberto de Bethune a acompañar al rey de Francia a la cruzada, y que entre tanto y en el plazo de un año iría a Santiago de Compostela, a Rocamadour, a Nuestra Señora de Beauvais, a Saint Gilles en Provenza y a Nuestra Señora de Puy. Un burgués acomodado de Rostock llamado Volmar von Baumgarten hizo testamento el 10 de abril de 1317 antes de emprender la peregrinación a Compostela. Esta peregrinación tenía para los alemanes del norte un doble acicate: la vecindad y relaciones con los países flamencos, en los cuales, como ya vimos, la devoción de Santiago era muy antigua, y las empresas comerciales de la Hansa, uno de cuyos patrones era el apóstol de Galicia y cuyos barcos tocaban con frecuencia en sus expediciones comerciales puertos cercanos a su santuario. Para los marinos del Mar del Norte, como antes para los vikingos, Galicia era la Jakobsland, la tierra de Santiago. El viaje por mar a Compostela desde el norte de Europa debía ser entonces tan frecuente que una crónica de Bremen menciona Calais como paso obligado para los que quieran ir a España, a Santiago o a Tierra Santa, a Jerusalén. Los acontecimientos exteriores, sobre todo las guerras entre Inglaterra y Francia, repercutían mucho en el contingente de peregrinos, siendo muy curiosa a este respecto la noticia que da Villamil y Castro referente a una escritura de arriendo otorgada en 1345 por el deán y cabildo de Lugo, el canónigo Juan Díaz, de la renta do altar desa iglesia en 700 maravedíes anuales y os vinos ás festas de Santa María en la condición que contiene de que sé el rey de Francia et el rey de Inglaterra cueren guerra en este año descalendas februarias ata calendas mayas desconten de esta renda sen maravedíes. Y esto era en una ciudad como Lugo, por la que no pasarían muchos de los peregrinos. Alemanes de condición humilde que harían el viaje a pie y pidiendo limosna en gran romería, como la que vio llegar el peregrino alemán enfermo del milagro de Villasirga contado en las Cántigas. Debían ser frecuentes en Compostela a comienzos del siglo XIV, por lo menos eso nos hace sospechar la mención en las cuentas de la Cofradía de Cambiadores de Limosnas para alemanes, alguna vez especificadamente pobres y muchas de ellas conscientes en zapatos. En 1244 había estado en Compostela el rey de Portugal Sancho II. En el año 1325, después de morir el rey Don Dionís, su viuda, la Santa Reina Isabel, hizo la peregrinación a la iglesia de Santiago. Según el padre Atanasio López, el documento más auténtico sobre ella es la leyenda escrita inmediatamente después de la muerte de la reina por una monja del convento de Santa Clara de Coimbra. Según su relato, la santa llegó a Compostela en julio e hizo el camino a pie desde una legua antes de llegar a la ciudad. El 25, día de la fiesta de Santiago, ofreció al apóstol en la misa que decía el arzobispo magníficos y numerosos regalos: una corona con muchas piedras preciosas, sus galas de reina, una mula con su freno de oro, plata y piedras preciosas, ricos paños labrados con las armas de Portugal y de Aragón, copas y ornamentos sagrados, haciendo también grandes donativos y limosnas. El arzobispo le regaló un bordón y esportilla, con los que fue enterrada al morir, y que se encontraron en su sepulcro al abrirlo en el año 1612, aunque se ha dicho basándose en la crónica del rey don Alfonso IV, escrita por Ruy de Pina a finales del siglo XV, que Santa Isabel estuvo otra vez en Compostela en 1335 para ganar el jubileo. No parece que esta noticia sea verdadera. Noticias sobre peregrinos a Compostela pueden encontrarse en los lugares más inesperados.
Hebler cita una tomada en Hunderburg de Mecklenburg con ocasión de un pleito entre un zapatero de Lübeck que más tarde había entrado en la orden teutónica y el caballero Vieregge hacia 1370 sobre suministro de calzado que este último no había pagado al contado. El ex zapatero reclama su deuda a Vieregge, de la sazón capitán del ejército sueco, y en su declaración afirma «Hing sue Rome den su sente cagó». Farinelli da noticia de un Franzolo Rabondi de Vapiro que hacía voto de peregrinar a Santiago en 1370. En 1377 hacía la peregrinación Hermanns von Ruden de Danzig para verse libre de la pena de destierro en la que había incurrido. Los viajes por mar de los alemanes del norte, ya fuesen con fines piadosos o comerciales, y muchas veces se confundirían ambos estímulos, se vieron dificultados por los piratas ingleses. Así sucedió con un velero de Danzig, propiedad de Goswin Groth, que se hizo a la mar en 1378 con destino a Santiago de Galicia, llevando como patrón a Tiedemann Sticker. Iniciado sin novedad el viaje de regreso, el barco fue apresado a la altura del Cabo de Finisterre por filibusteros ingleses. En el abordaje resultaron muertos 3 de los tripulantes y Tiedemann, a quien después de haberle derribado mal herido, le cortaron los dedos para quitarle los anillos y después lo echaron al agua. El resto de la tripulación y pasaje pudieron salvar la vida, aunque fueron despojados de todas sus cosas. El 13 de julio de 1383, Ricardo II de Inglaterra extiende un salvoconducto valedero por un año a Galfrido de Poulglon, caballero, y al maestro Roberto Brocherul, clérigo inglés, para que puedan realizar sin obstáculos su peregrinación a Rocamadour, Santiago. El salvoconducto es extensivo a sus valletos, sirvientes, equos, bonares, Ernesia, Suncumbe. Un séquito de más de 15 personas llevaba en su peregrinación el flamenco Kopman en 1391. En los registros de la Cancillería aragonesa se conservan noticias de peregrinos que solicitaban el salvoconducto para pasar por los estados de dicha corona. Para la historia de la peregrinación compostelana es muy sensible que no se conserven los de las cancillerías navarra y castellana, donde las noticias de esta índole tenían que ser mucho más abundantes. Con todo, el estudio de Mademoiselle Jean Viellard dedica unos cuantos de los salvoconductos expedidos por la Cancillería aragonesa entre los años 1379 y 1415 y da una idea pintoresca de los distintos tipos de peregrinos, aún incluyendo únicamente a gentes que no seguían los itinerarios consagrados por el uso común. En la última parte del siglo XIV, la peregrinación hubo de verse influida por las consecuencias del cisma, puesto que España seguía la obediencia del Papa de Aviñón y por tanto debían sus habitantes recibir trato de excomulgado por los súbditos del Papa de Roma. Sin embargo, aunque estas circunstancias se aleguen, en algún caso, como motivo para conmutar el voto de peregrinar a Santiago, también conservamos autorizaciones papales para hacer la peregrinación. Froissart nos ha dejado un relato animado sobre la visita guerrera que hizo a Compostela el duque de Lancaster en 1386. Habiendo tenido viento favorable, solo tardó 5 días en hacer la travesía desde Brest a La Coruña. A su llegada estaban en Compostela reunidas en la taberna, después de haber hecho su ofrenda a la catedral, los caballeros franceses Barrois d'Esbars, Jean de Chatmorland, los hermanos de Branquemont y otros que habían hecho también la peregrinación. Al recibir la noticia, montaron en caballos alquilados o prestados y pudieron llegar a La Coruña aquella misma noche. Pero hubieron de desistir de toda resistencia y el duque con su ejército llegó a las puertas de Santiago, cuyas llaves le entregaron. Inmediatamente el duque, la duquesa y todos sus hijos fueron derechamente a pie a la catedral. Y para finalizar, en el año 1397, el marqués de Ferrara hizo también la peregrinación. Y es esta la última noticia que podemos contaros de las peregrinaciones hasta el siglo XIV.
Bueno amigos, pues hemos llegado al final de otro podcast en el que hoy hemos tratado pues las peregrinaciones durante el siglo XIII y el siglo XIV, que corresponden pues ya finalizando la Alta Edad Media y entrando en la Baja Edad Media, y pronto, muy pronto llegaremos pues a lo que es la Edad Moderna. Espero que os haya gustado y hacer una reflexión que a lo largo de este podcast, pues conforme íbamos produciéndolo, pues he ido desarrollándola. Y es que las peregrinaciones de los peregrinos extranjeros en la actualidad, que muchas veces pues no entendemos, pues sí, realmente tiene su tradición histórica. O sea, no es nada de casual que peregrinos a lo largo de la Edad Media, de la Baja Edad Media, de la Alta Edad Media, vinieran a Compostela a hacer su peregrinación para visitar la tumba del apóstol. Esta tradición está muy arraigada entre ellos. Muchas veces nosotros la comprendemos escasamente, pero por esto realizamos estos programas para que estéis un poco más puestos en el tema histórico sobre estas peregrinaciones a Santiago. Bueno, pues pocas cosas más que contaros. Deciros que ya estamos preparando el próximo podcast, que tratará pues seguramente sobre el siglo XV y algo del siglo XVI. Raúl Gómez se despide de todos vosotros con la esperanza de que os esté gustando estos podcasts. Y bueno, pues aquí me tenéis para lo que queráis. Si queréis mandar algún mensaje a través de correo electrónico, como os digo siempre, podéis mandarlo a milcaminosenlamochila@gmail.com. Un abrazo para todos y Ultrella. Bueno amigos, antes de finalizar, y perdón, pero se me había olvidado comentaros que a partir de hoy los podcasts que vayamos haciendo en colaboración con Radio Camino de Santiago tendremos de fondo musical a una composición estupenda, maravillosa, como no podía ser de otra manera, del gran cantautor sevillano José María Maldonado. José María nos ha autorizado a utilizar de manera gratuita su canción para esta banda sonora, y por esto, José María, yo personalmente te estoy muy agradecido, y en nombre pues de Radio Camino Santiago pues la misma cuestión. A partir de ahora pondremos tu canción Banda Almada como fondo de nuestro podcast y darte las gracias. Simplemente creo que con esto ya te bastará. Un abrazo muy fuerte, José María. Gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. Forman una banda armada, gente. 1000 caminos en la mochila. Vale requerre hacia el Finisterre, esta vanguardia de Acuario. Buen camino, amigo. Forman una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino.